Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a traerles información acerca de uno de los componentes electrónicos más cruciales en la parte de los sistemas del hogar, equipos electrónicos del hogar, ejemplo televisores, sistemas de audio, consolas de videojuegos, refrigeradores, lavadoras, en fin. ¿Cuál es la particularidad de este componente? Este componente, muchas veces el técnico que está comenzando se suele pensar, por decirlo así, que cuando ve el componente determinado está en buen estado porque él no se ve alterado, ¿verdad? Y otra particularidad que tiene este componente electrónico es que presenta muchos síntomas relacionados con fallas de encendido, pero tiene diversidad. El componente cuando falla tiene muchas diversidad de fallas, no es una sola. Por ejemplo, si vemos o nos vamos a un transistor MOSFET, generalmente cuando él se daña hace que el equipo no encienda absolutamente nada. Pero en el caso de este componente tiene muchas fallas, es decir, tiene diversas fallas que se pueden presentar dependiendo del aparato. Vamos a ir a la mesa de trabajo, suscríbete a este canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Siempre Handa Silva apoyándolo en sus reparaciones. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tu apoyo. Muy bien amigos, vamos a continuar con esta gran clase de la parte de componentes electrónicos. Y el componente electrónico que vamos a ver hoy, que les dije que suele confundir mucho al técnico principiante generalmente, aunque incluso a personas expertas. Este componente causa muchos dolores de cabeza. De hecho, ya yo lo he compartido en otros videos y he hablado un poquito de él, pero hoy va a ser una de las clases más completas de este componente electrónico. El componente electrónico que vamos a ver se trata nada más y nada menos de capacitor. Es un tipo de capacitor que se conoce como capacitor electrolítico. De hecho, amigos, para que sepan, de todos los tipos de capacitores, el que se lleva la ganancia en daño es el capacitor electrolítico, ya para que sepan. ¿Cuáles son los capacitores electrolíticos? Se supone que los que me siguen ya de hace un tiempo deberían de saberlo. Los capacitores electrolíticos son estos que están acá, ¿verdad? Si vemos otra tarjeta, está acá, acá, como te puedes dar cuenta, acá. Los capacitores electrolíticos se van a encontrar tanto en la entrada de una fuente de alimentación como en la salida de una fuente de alimentación. Los capacitores electrolíticos típicamente se colocan después de lo que viene siendo un diodo rectificador. Siempre, en la mayoría de los casos, va a ser así. El capacitor electrolítico se coloca después de un diodo rectificador. ¿Para qué? Bueno, porque acontece que solamente con un diodo, el diodo se encarga de ¿qué? De rectificar un tipo de corriente a otra, ¿verdad? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque con esa corriente no se logra conseguir que el equipo se mantenga encendido o incluso puede dañar el equipo. Se necesita obligatoriamente un capacitor, ¿verdad? Para filtrar ese voltaje. Es decir, para ponernos la corriente lo más limpia posible, y eso lo vamos a ver hoy a través de un osciloscopio. Es una línea de modo horizontal, así. Es decir, va a eliminar lo que viene siendo el rizado. Y de esto, mantener un voltaje claro, ¿verdad? Que sea limpio, que sea bonito para la carga determinada. Ejemplo, vamos a suponer que acá lo que va a sacarnos son, ejemplo, 12 voltios. ¿Ya? Entonces, el capacitor electrolítico, en muchas ocasiones, a mí me pasó que en muchos institutos me decían, no, es que el capacitor generalmente cuando está dañado se nota. Y no siempre es así. Por ejemplo, te dicen, no, se nota que está así, mira, abombado. ¿Te das cuenta? Algunos lo llaman hinchado. En fin, recibe varios nombres. Yo le digo abombado simplemente. Y no siempre es así, muchachos. Mira, este está abombado.
Este igualmente, vean que está levantadito acá. La pregunta es, si yo no lo encuentro bombado, ¿eso significa que el capacitor no está malo? No, de hecho, la mayoría de los capacitores no se abomban. Cuando ellos se abomban, típicamente es porque recibieron un golpe de voltaje, ya más fuerte de lo normal. Es decir, superó la capacidad en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero hay algo que hay que tomar en cuenta. La pregunta del millón que muchos se harán, entonces, si el capacitor no está bombado, ¿cómo sé si está bueno o malo? ¿Qué herramientas utilizan los técnicos en electrónica para determinar si el capacitor electrolítico está en buen estado o en mal estado? De antemano te digo, los capacitores de la salida, los que filtran el voltaje de la salida se dañan con más facilidad que el capacitor electrolítico principal o el capacitor del VCC del integrado. Los capacitores que se dañan más son los capacitores electrolíticos de la salida, se desgastan mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sabe si está bueno o está malo? Esto es una pregunta que el técnico se tiene que hacer. ¿O qué herramientas utilizar? ¿Se utiliza qué? El multímetro. Se utiliza el capacímetro. Si yo te dijera a ti que con ninguna de estas dos sirve para medir un capacitor, ¿tú me creerías? El multímetro te va a servir solamente en escala de continuidad si el capacitor tiene un cortocircuito. Pero no te sirve de más nada. Así de sencillo te lo digo. O sea, si el capacitor tiene un corto, sí te va a servir, me explico, para saber si el componente está dañado por cortocircuito. Pero de lo demás, no te sirve el multímetro. No es una herramienta fiable para medir capacitores. Créemelo, por favor. Tengo no sé cuántos años ya en la parte de reparación y me han llegado dolores de cabeza ocasionados por los capacitores. El multímetro no es una herramienta fiable para medir capacitores. Ah, el capacímetro sí, por eso lo inventaron los ingenieros. El capacímetro sí me sirve. Tampoco. Y tú quedarás loco con lo que te estoy diciendo. No, ¿dónde estudiaste? Que no sé qué broma. El capacímetro tiene una particularidad que no es que es una herramienta incompleta, no, sino que es una herramienta que solamente mide la capacidad. Muchachos, la capacidad en microfaradios, en nanofaradios, en picofaradios, obviamente en electrolíticos, que es lo que estamos hablando, son microfaradios. Pero no te sirve. O sea, te estoy diciendo, el capacímetro no te sirve, no te da la fiabilidad completa. ¿Y por qué razón no me da la fiabilidad completa? Porque la gente se olvida de que el componente electrónico capacitor tiene dos parámetros o dos características importantes. Número uno, la parte de la capacidad. Y número dos, la parte de la vamos a ponerlo así, resistencia ESR. Y para tú medir esto, necesitas instrumentos que obviamente hoy en día lo están vendiendo los chinos, que no son al 100% precisos, ¿verdad? Pero sí más o menos te ayuda. La resistencia ESR generalmente en los capacitores es demasiado baja. ¿Ya? Si la resistencia ESR se aumenta y la capacidad está en buen estado, el capacitor está malo igualmente. Y es por eso que yo quería hacerles esta clase explicando detalladamente acerca del capacitor. El capacitor es el componente electrónico que suele confundir al técnico en electrónica. No lo estoy exagerando. Y lo peor de todo es que cuando él falla puede presentar diversos síntomas de falla. No es una sola falla. Ejemplo, que tú sabes, por ejemplo, se me dañó el transistor, el equipo no me encendió.
En la mayoría de los casos pasa eso. Cuando el transistor se daña, el equipo no enciende. Pero en el capacitor puede estar desgastado y al final el equipo enciende igual. El problema está en que pasan unos minutos y se apaga el equipo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo saber si está bueno o malo? Multímetro, capacímetro. ¿Qué te diría yo si falta otra herramienta acá? Lo que te va a decir a ti si está bueno o está malo y que no se va a pelar nunca es el osciloscopio. Sí, señor. El osciloscopio. ¿Por qué? Porque el osciloscopio te va a dar datos reales en tiempo real. El osciloscopio es una herramienta que utiliza un sistema cartesiano inventado por el filósofo René Descartes, sistema de coordenadas, donde te va a decir en un plano cartesiano en tiempo real si el componente está trabajando de manera correcta. Ojito con esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta fuente de alimentación. Encuentro un capacitor, 2 capacitores, 3 capacitores, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, el capacitor se ve bien. ¿Te das cuenta? Y puede ser que esté bien, pero puede ser que esté malo. Entonces, mucha gente va y quita el capacitor de la tarjeta, lo prueba con un capacímetro. Ah, mira, me marcó bien. ¿Verdad? Está dentro del 20% de tolerancia aproximadamente, me marcó bien. Ah, mira, con el multímetro no está en corto. Pero se me olvidó el tema de la resistencia ESR. Entonces, a lo mejor está aumentada y es lo que me está ocasionando la falla. Pero ¿dónde diablos está la falla? Si no es la capacidad, porque la capacidad la medida está en bueno, no está en corto. ¿Qué pasa? Tienes la resistencia ESR disminuida. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el osciloscopio tú vas a poder medir algo que se conoce como voltaje pico-pico. Y este valor te va a decir a ti si el capacitor está filtrando bien o no está filtrando bien. A ese nivel, muchachos. Entonces, vamos a ir directamente, o vamos primero que nada a notar cuáles son las fallas que puede ocasionar un capacitor. Esta clase está muy completa porque el capacitor puede hacer lo siguiente. Número 1, equipo no enciende. Equipo no enciende nada. Número 2, equipo enciende y se apaga. Número 3, te voy a dar las fallas más comunes. Equipo enciende y se apaga de inmediato. Acá. Equipo enciende y se apaga al rato. Cuando hablamos del rato puede ser a los 15 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos, a la hora. Esta es una de las más cruciales. Esto es lo que más ocasiona dolor de cabeza, cuando el equipo enciende y se apaga al rato. No sé, a la hora, a las media hora, a los 25 minutos. Porque es como una falla intermitente. Equipo tarda en prender o en encender. ¿Qué más? Equipo tarda en prender. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú le das el botón y no enciende. ¿Me explico? O sea, como que le diste y no prende. Le vuelves a dar, tampoco le dio. ¿Me explico? Y le vuelves a dar y ahí prende. Y hay otra que también se asocia a esta, que es como que el equipo prende cuando le da la gana. Que es parecida prácticamente a la primera, porque el equipo tarda en prender. Algunos clientes comentan, mira, el equipo, no sé, prendió en la primera, ¿verdad? Y después ya lo vi una hora, lo apagué y al rato lo quise volver a prender, pero no me prendió. ¿Me explico? Eso, tarda en prender. O equipo prende cuando le da la gana. Es la falla típica que tú, por ejemplo, lo conectas al televisor, le das al power, no.
Ya, y vuelves, desconectas, vuelves a conectar y ahí como que prendió, o sea, como que prende cuando quiere, ¿me explico? Entonces, estas son las fallas más propensas en lo que ocurre en la parte de la, de los capacitores electrolíticos. Si te gusta la información, suscríbete a este canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. De esta manera ayudas a crecer el canal y que otras personas también se informen. Vamos a hacer mediciones con el osciloscopio. Muy bien, colegas y amigos, para esto voy a utilizar esta fuente de alimentación de un televisor de la marca LG, donde nos vamos a centrar principalmente en una línea baja de voltaje. Ejemplo, 12 voltios aproximadamente. Para esta parte debemos buscarlo acá. Tenemos los capacitores, tenemos varios capacitores. Uno de estos son de la línea de 12 voltios aproximadamente. Podríamos medirlo o seguir la línea del diodo rectificador. Acá hay varios diodos, ¿te das cuenta? 1, 2, 3 por acá. Y me parece que este es un transistor. Sí, aquí está un transistor y este es un diodo también. Estos deben ser los diodos. Algunos de ellos deben entregar una línea de aproximadamente 7.8 voltios para la línea de standby. Cuando le das la orden de encendido, ese voltaje tiende a subir un poco más. Vamos a utilizar tanto el osciloscopio como lo que viene siendo el multímetro digital para medir ese voltaje en el momento en que yo conecte la fuente. Procedo a conectar esta tarjeta. Ahí la he conectado muy bien y vamos a verificar voltajes primeramente. Vamos a pararnos directamente en el diodo, en estos diodos que están acá en la salida, con mucho cuidado para ver cuál es el que me entrega el voltaje determinado. Mira, este es el primer diodo. Este que está acá es un diodo de cátodo común, me entrega 12 voltios. Tenemos acá varios capacitores que posiblemente alguno de ellos está relacionado con esa línea de 12 voltios. Para eso yo voy a voltear la tarjeta. Perfecto, la volteo y acá tenemos directamente, vamos a ver, vamos a pararnos por acá en el negativo de este capacitor y vamos a verificar. Acá tengo los diodos, tengo este me marca un voltaje de ¿cuánto? A ver, 23 voltios. Y a ver, y este es el que me marca 12, mira, date cuenta, acá, este que está acá es el que me marca 12, mira, ahí está. Entonces, de ahí, si me sigo la pista por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, mira, encuentro un primer capacitor, 12 voltios, y tenemos 12 voltios, perfecto. Primero que nada, la fuente no se escucha con ruido. En muchas ocasiones, cuando la fuente tiene ruido, puede ser problema de desgaste de capacitores. Para eso vamos a utilizar el osciloscopio. Vamos a medirlo en dos escalas, en acoplamiento DC primero y luego en acoplamiento en AC. En AC generalmente se utiliza para cuando tú quieres descartar problemas reales en la parte de lo que viene siendo el capacitor. Ya te voy a explicar un poquito eso. Vamos primero que nada a colocarlo el tema del acoplamiento en DC. De hecho está en DC. Vamos a ponerlo en escala de 5 voltios porque la línea que vamos a medir ahí es una línea baja, 5 voltios aproximadamente, y lo vamos a poner en 10 microsegundos. Perfecto. Vamos a ver cuál es el parámetro correcto que nos está marcando directamente esta línea. Vamos a utilizar nuestra sonda, vamos a colocarlo en escala de por 10. Ahí. Y vamos a bajarlo en esta zona a 5 voltios aproximadamente. Perfecto. Y acá voy a poner esto a la parte de... Como no me puedo agarrarle el negativo de un capacitor porque todos están con terminales bajos, esto se coloca con respecto a tierra fría. Me coloco acá en el disipador de calor que me sirve como negativo. Y en esa zona me voy a parar en un capacitor. Primero que nada en el de la línea de 12 voltios en el positivo. Si te puedes dar cuenta, el parámetro fundamental acá me está hablando del voltaje RMS 12 voltios, voltaje pico 12.5 voltios aproximadamente, igualmente que el voltaje promedio, el ABG, 12.1 voltios. Ese es el voltaje real que está entregando el equipo determinado, es decir, la fuente. Y tenemos un voltaje pico a pico, aproximadamente de 588 milivoltios, lo cual está correcto también, y la línea es plana prácticamente, con una frecuencia determinada de 0. Eso está correcto. Este capacitor aparentemente está filtrando bien, pero hay algo que deberíamos hacer. Vas a cambiarlo al acoplamiento AC. ¿Ya? Y lo vas a colocarlo, vas a bajarlo a 500 milivoltios cuando sea la línea, por ejemplo, de 12 voltios. Lo puedes dejar también en 10 microsegundos, lo puedes incrementar un poquito, no hay problema. ¿Qué es lo que vas a ver acá? Acá es todo es diferente. Lo que interesa acá es el parámetro del voltaje pico a pico.
Este tiene que ser por debajo aproximadamente, puede ser 200 milivoltios, ciento y tanto de milivoltios. No puede ser superior a 300 milivoltios. Si tienes un valor acá por encima de 300 hay que sospechar del capacitor. Entonces me paro en esa línea con mucho cuidado. Y esperamos un poquito. Y ahí tenemos el valor, mira el voltaje pico a pico de aproximadamente 117 milivoltios aproximadamente. Ahí está presente. Entonces, en una fuente de alimentación de una línea de 12 voltios, si el rizado es menor a 200 milivoltios o 300 milivoltios, ese capacitor está correcto. El filtrado está de manera correcta, para que sepan. Vamos con el otro. Y debería marcar lo mismo. ¿Por qué? Porque está en paralelo en la misma línea. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, es importante siempre para tú poder diagnosticar capacitores en mal estado, para saber si el rizado está, vamos a decirlo, lo más bajo posible. Te paras ahí justamente y te centras en la parte de del voltaje pico a pico más que todo. El tema de la frecuencia es la frecuencia justamente con la que está trabajando este tipo de fuentes, ¿verdad? Y ahí vemos claramente que en muchas ocasiones cuando la fuente no tiene carga es variable de esa manera, ya para que lo tomes en cuenta. Entonces, fíjate el voltaje pico a pico. Ese es el dato que interesa. Si el voltaje pico a pico acá fuera, ejemplo, por encima de 300, 400 milivoltios, 500 milivoltios, 1 voltio, cambia ese capacitor y te recomiendo cambiar todos los capacitores de salida. Lo recomiendo, sobre todo cuando están en paralelo. ¿Por qué? Porque si cambias solamente el que está malo, generalmente el equipo puede volver a fallar. Saludos y bendiciones. Suscríbete a este gran canal de La Vida de Handa Silva, al igual que mis otros canales de YouTube, como el principal de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva y el secundario Electrónica Handa Silva. Lo otro, también muy importante, si quieres complementar este tipo de clases, busca el curso de fuentes conmutadas totalmente gratuito, que vamos por la clase 36. Bendiciones para todos.